Mateo capítulo 15. Vamos a leer los primeros versículos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Notamos aquí cierto debate, un enfrentamiento. Los fariseos acusan a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la tradición, y Jesús acusa a los fariseos de quebrantar el mandamiento con la tradición. El asunto aquí no era lavarse las manos con propósitos de higiene, sino evitar la impureza ceremonial y ritual. Ese es el tema. Los judíos crearon muchas reglas para proteger la Torá. Tan importante llegó a ser para ellos el lavamiento ceremonial que escribieron un libro completo dentro de la Mishnah, que es la versión escrita de la tradición oral judía, solo para consignar esa cantidad de reglas adicionales para proteger la ley o la Torá. Aquí vemos entonces el error de personas religiosas esforzándose para ser religiosas. Interesante esta situación. Un autor lo llama el pecado de la devoción. Y luego, cuando inspira a sus practicantes a dañar a otras personas en el nombre de Dios, entonces confirma el pecado de la devoción. Es querer ser religiosos, ser bien fanáticos, y en ese camino afectar a otras personas, atacar a otras personas, porque quizás no comparten el mismo sentimiento o la misma idea. Así es que aparece entonces la Inquisición en la historia. Aparece en la iglesia el diácono iracundo y aparecen los conflictos entre los religiosos. Los versículos 4 al 6, entonces Jesús habla del quinto mandamiento, y este es el fruto del pecado de la devoción, una religión que nos impulsa a perjudicar a otros. Y Jesús los ataca y les critica. Mira, porque los fariseos, por defender tradiciones, estaban afectando a sus propios padres, y Jesús les saca aquí a flote ese error de ellos. Cuando tenían que ayudar a sus padres, decían: no, es que este dinero es corbán, es decir, es una ofrenda para Dios, y bajo ese marco religioso y de devoción descuidaban a sus padres, lo cual es el quebrantamiento, como bien Jesús lo afirma, del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí encontramos una referencia a algo que no es que esté hablando o afirmando Jesús que podemos comer toda clase de comida, porque la Biblia tiene una clasificación de alimentos puros e impuros o inmundos. Y aquí en el 10 y 11 Jesús le da la espalda a los fariseos y habla al pueblo, habla a la multitud y aclara que el pecado no es una contaminación externa, sino interna. El pecado es una contaminación del corazón. El pecado surge de dentro del alma, del ser. Versículos 19 al 20 dice lo siguiente. Leamos: porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y claramente entonces Jesús aquí confirma que el pecado surge del corazón, el pecado surge de adentro hacia afuera. Así que hay que trabajar, hay que limpiar el corazón. Tenemos que ser transformados internamente y no lo externo, dice Jesús. No es lo externo lo que contamina. Y más cuando estos estaban en un asunto de una tradición de lavarse las manos en un acto litúrgico en donde ni siquiera se lavaban bien esas manos. Hay varias enseñanzas de Jesús aquí. Número 1, la tradición no tiene la misma autoridad que la Escritura. Hay que evaluar las tradiciones a la luz de la Escritura, la palabra de Dios. Número 2, no imitemos a los fariseos y a otros legalistas. Número 3, la verdadera religión es interna y no externa. Número 4, la raíz del pecado está en la naturaleza humana. No es un asunto superficial, es un asunto del corazón. Por lo tanto, la victoria sobre el pecado no es dejar de hacer esto o lo otro, sino un cambio del corazón. Y ese cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Luego en el versículo 25 al 28 encontramos entonces lo siguiente: la fe de la mujer cananea. ¿Recuerdas? Si no lo recuerdas, puedes leer desde el 21 hasta el 28 cómo esta mujer gentil, una mujer apartada de las bendiciones del pueblo judío, se aferra a la fe. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este caso es muy interesante. Esta mujer captó lo que sus discípulos habían fracasado en comprender. Una persona debe estar dispuesta a llegar a hacer nada a fin de entrar en el reino de los cielos. Esta mujer se aferró, se humilló y esperó la bendición. Y la respuesta de Jesús parece dura cuando le dijo que no estaba bien darle la comida a los perros, tratándola a ella como los judíos trataban a aquellos que no eran de su pueblo, a los cananeos y otros como perros, gente que no merecía salvación, pero Jesús la aceptó. A pesar de que la trató así, Jesús estuvo finalmente concediéndole la bendición. Y la escritora Elena de White dice: bajo la aparente negativa de Jesús, aquella mujer vio una compasión que él no podía ocultar. Sí, amigos y amigas, nosotros no conocemos no sabemos cómo era la expresión del rostro y el tono de voz de Jesús en ese momento, pero la mujer pudo percibir la compasión. Qué lindo recordar que tenemos un Jesús salvador y compasivo con todos nosotros. Sigamos atentos a estas enseñanzas y permitamos que Él siga transformando nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos enseña más. Ayúdanos a ser transformados de adentro hacia afuera y tener así un corazón puro, un corazón dispuesto para ti. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. No olvides compartir con tus contactos este video.